Supercrack Estrella presenta la estatua de madera en Rusia y la misión Apolo 20 en la Luna. La estatua de madera, 2 veces más antigua que las pirámides egipcias, que esconde un mensaje secreto para la humanidad. Misterio del paso Dyatlov, 60 años después. ¿Qué atacó a los jóvenes? Un informe divulgado por el Estado adelantaba que los excursionistas murieron a causa de una fuerza inexplicable. 7 hombres y 2 mujeres iniciaron un viaje de esquí el 23 de enero de 1959 para explorar 190 millas y cruzar las montañas de Ural del Norte. Los exploradores jóvenes iban a enviar un telegrama desde el punto final, una aldea llamada Visay. El paso Dyatlov se encuentra en el norte de la provincia de Sverdlovsk, Rusia. Desde este lugar, Sverdlovsk, Rusia, se tomaron las decisiones para mandar una misión a la Luna y recoger tecnología de una nave extraterrestre. La misión la realizó la Unión Soviética junto a los Estados Unidos. Mucha de esa tecnología alien fue traída a Sverdlovsk, Rusia. Lo que mató a los excursionistas está relacionado con la misión Apolo 20, y la tecnología secreta que se extrajo de la nave. Se desconoce si también pudieron traer unos seres amorfos de 10 centímetros de dentro de la nave, pero seguro que sí. Según Rutledge, el Apolo 20 fue lanzado en 1976, y fue el resultado de una empresa conjunta entre estadounidenses y soviéticos. No sé cómo, pero los soviéticos fueron informados de la presencia de una nave en el otro extremo de la Luna. Ellos proporcionaron mapas, cartas precisas de esta área. El centro de decisión se encuentra en los Urales, en la ciudad de Sverdlovsk. El jefe del programa fue el profesor Valentín Alexeyev, que más tarde se convirtió en presidente de la Academia de Ciencias de los Urales. Leonov Alexei Leonov, el cosmonauta soviético, fue escogido principalmente debido a su popularidad en el personal del Partido Comunista, y en segundo lugar porque estaba en el Apolo-Soyuz. Después de un lanzamiento exitoso, pero no sin incidentes, la tripulación del Apolo 20 se dirigió a su destino en el lado lejano de la Luna, una pequeña área en la región del Porte Isaac, cerca del cráter Tsiolkovsky. Querían explorar un objeto enorme descubierto por la misión Apolo 15. Ellos se sorprendieron al descubrir que era una nave espacial alienígena enorme y antigua, cerca de 2,5 millas de largo, 4,02 kilómetros. Cuando los excursionistas acampados en la zona no enviaron el telegrama esperado, las autoridades iniciaron una misión para investigar el paradero de los jóvenes. El día 26 de febrero de 1959, localizaron la carpa desgarrada de los estudiantes. El día siguiente, descubrieron los cuerpos sin vida de Yuri Dorosenko y Yuri Krivonischenko, solo a 1 milla de distancia. Estaban tumbados al lado de una hoguera y ambos desnudados hasta los calzoncillos. Se supone que los dos salieron súbitamente para su tienda con el fin de huir de algo misterioso y encendieron una hoguera para no morir de hipotermia. Los cadáveres presentaban signos de contusión. ¿Cómo pudieron desgarrar las tiendas? No se puede encontrar una respuesta. Una segunda expedición de buscadores que estaba en la zona dio con cadáveres de los demás miembros del grupo de excursionistas casi 3 meses después. 6 de ellos murieron por hipotermia, según los hallazgos iniciales. Un informe divulgado por el Estado adelantaba que los excursionistas murieron a causa de una fuerza inexplicable. Además, fue detectada un cierto nivel de radiactividad en los restos mortales. En el centro de una de las teorías de la conspiración más polémicas en todo el planeta, se encuentra la teoría de la misión del Apolo 20, junto con las cosas extrañas que se ha encontrado en el lado lejano de la Luna. En 1972, la NASA cerró el programa Apolo. Los recortes presupuestarios fueron debido al dinero que se necesitaba en otros lugares. El público con el tiempo pierde su interés, fue la explicación oficial. Pero no todo el mundo está convencido de que era la verdad. La historia viene de un hombre que afirma que fue parte de una misión especial de la NASA. William Rutledge es un jubilado y vive ahora en África. Hace algún tiempo salió a revelar algunos hechos asombrosos sobre su implicación con la NASA a finales de los 70. Rutledge afirma haber trabajado en al menos 2 misiones a la Luna, incluyendo el fallido Apolo 19 y el Apolo 20, que dice que fue lanzado en agosto de 1976, desde la base Vandenberg de la Fuerza Aérea de Estados Unidos. En el centro de una de las teorías de la conspiración más polémicas en todo el planeta, se encuentra la teoría de la misión del Apolo 20, junto con las cosas extrañas que se ha encontrado en el lado lejano de la Luna. Ambas de estas misiones, según Rutledge, fueron clasificadas junto a las misiones del espacio resultante de la colaboración entre Estados Unidos y el gobierno de la Unión Soviética.
Esta no aparecen en ninguna lista de las misiones de la NASA, y, si esto es verdad, por buenas razones. El propósito de estas misiones fue investigar un objeto grande en la cara oculta de la Luna en la región del Porte Isa, supuestamente descubierto y fotografiado durante la misión Apolo 15. Se suponía que el objeto, que vagamente se asemejaba a un caza de X-Wing como se ve en las películas de Star Wars, han sido una gran nave extraterrestre que se había estrellado o de lo contrario fue abandonada en la Luna en tiempos remotos. En 1972, la NASA cerró el programa Apolo. Los recortes presupuestarios fueron debido al dinero que se necesitaba en otros lugares. El público con el tiempo pierde su interés fue la explicación oficial. Pero no todo el mundo está convencido de que era la verdad. Muchos teóricos de la conspiración se convencieron de que el programa espacial continuó en secreto y que Apolo 18 y 19 se encontraron evidencia de la presencia extraterrestre en la Luna, pero Apolo 19 se perdió debido a una colisión catastrófica. A pesar de encontrarse con problemas, así, Apolo 20 tuvo éxito en la recuperación de la tecnología alienígena, así como una hembra humanoide en animación suspendida. En 2007, varios vídeos fueron publicados en YouTube por William Rutledge, un hombre que dijo haber sido uno de los astronautas del Apolo 20. Inicialmente, dio pocos detalles sobre los vídeos polémicos que muestran estructuras desiertas a lo largo en la Luna y una chica alienígena de aspecto asiático dentro de una nave espacial gigante que se estrelló en la Luna. Afortunadamente, el investigador italiano Luca Scantamburlo logró contactar con Rutledge y consiguió más información sobre el tema. Cuando se le preguntó cómo se involucró con la NASA, Rutledge respondió: "No fui empleado de la NASA, fui miembro de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, USAF. Yo había trabajado en el estudio de la tecnología extraterrestre, solamente en ruso. Se estudió sobre el proyecto N1, proyecto de avión Ajax y el Mitfox Va-25. Yo tenía algunas habilidades para el uso de la computadora y la navegación, era un voluntario para el proyecto MOL Géminis". USAF recordó más tarde que había sido escogido para Apolo 20, porque yo era uno de los pilotos raros que no creían en Dios, y que ha cambiado desde 1990, pero fue un criterio en 1976. No era la situación de las astronautas de la NASA. No creer en Dios. Eso es todo. Según Rutledge, el Apolo 20 fue lanzado en 1976, y fue el resultado de una empresa conjunta entre estadounidenses y soviéticos. No sé cómo, pero los soviéticos fueron informados de la presencia de una nave en el otro extremo de la Luna. Ellos proporcionaron mapas, cartas precisas de esta área. El centro de decisión se encuentra en los Urales, en la ciudad de Sverdlovsk. El jefe del programa fue el profesor Valentín Alexeyev, que más tarde se convirtió en presidente de la Academia de Ciencias de los Urales. Leonov Alexei Leonov, el cosmonauta soviético, fue escogido principalmente debido a su popularidad en el personal del Partido Comunista, y en segundo lugar porque estaba en el Apolo Soyuz. El lugar es conocido por experimentos secretos. Abril de 1979. Una extraña epidemia cegó las vidas de 105 personas en la pequeña ciudad rusa de Sverdlovsk. Las autoridades locales achacaron el incidente a carne en mal estado. La historia real no se ha confirmado hasta hoy, y comienza en un laboratorio clandestino llamado Compuesto 19. Por mucho que la policía rusa culpara a carne vendida en el mercado negro, las agencias de inteligencia occidentales siempre sospecharon que la plaga que pasó por Sverdlovsk, hoy Ekaterimburgo, tuvo su origen en un accidente con un arma biológica. Una investigadora de Harvard por fin ha confirmado la hipótesis y lo ha hecho con una prueba irrefutable: el mapa genético del arma con la que los rusos estaban investigando. Anthrax. En el 2014 y un día 14 fecha ritual, se abrió un portal dimensional en este mismo lugar el pasado viernes 14 de noviembre, una luz naranja apareció en los cielos cercanos a la ciudad rusa de Rez, en la región de Sverdlovsk, en los montes Urales. Gracias a la tecnología, aquello que en un pasado podría haber sido un mero bulo magnificado por el relato oral y manipulado por la memoria de los testigos, pronto saltó a la red y se convirtió en un fenómeno viral. Diversos vídeos que aparecieron a continuación completaron la información que aparecía en el primero, registrado desde un vehículo en marcha, y en el que se veía como una masa de luz anaranjada estallaba brevemente sobre los árboles a las 18:39 de la tarde.
Esta montaña es conocida entre los ufólogos debido al incidente ocurrido en 1959 en el Paso Dyatlov, en el que varios excursionistas murieron en extrañas circunstancias, las cuales todavía hoy en día no han podido ser explicadas. Existen múltiples versiones de lo ocurrido aquella noche invernal, desde una avalancha hasta algún tipo de desastre industrial. Algunos expertos afirman que los extraterrestres o incluso el Yeti podrían estar detrás de la muerte de los jóvenes. De acuerdo con varios ufólogos, esta zona anómala, situada en la frontera entre Sverdlovsk y Perm, podría ser una base aérea secreta de los alienígenas. Además de esto, los historiadores aseguran que este místico lugar solía ser un templo de chamanes mansí, conocidos por sus sacrificios humanos. Aquí se trajeron restos del Apolo 20. En la misión Apolo 20 en la Luna, no muy lejos de ahí, se encontraba otra nave más pequeña, así como lo que parecía ser una ciudad muy antigua. La ciudad encontrada fue nombrada en la Tierra Moon City y se denomina Estación 1, pero parecía ser realmente basura espacial, lleno de chatarra, piezas de oro, y solo una construcción parecía intacta. Lo llamamos la catedral. Tomamos fotos de piezas de metal. La ciudad parecía ser tan antigua como la nave, pero es un lugar muy pequeño. En el video Rover, los telepotolens parecen artefactos más grandes. Su siguiente destino fue la nave espacial abandonada. Por cierto, hay un gran parecido entre la nave UFO de Luna y el Oumuamua. El físico de la Universidad de Harvard, Abraham Abiloe, apoya la teoría de que Oumuamua no era una roca llegada desde las estrellas, sino que se trataba de un objeto artificial y el primer signo de vida alienígena. El principal catedrático de astrofísica de la Universidad de Harvard, el israelí-estadounidense Abraham Abiloe, está convencido de que hay vida inteligente fuera de la Tierra. Esta teoría la sostiene en su libro Extraterrestre, el primer signo de vida inteligente más allá de la Tierra, el cual se publicará de forma simultánea en una veintena de países. En su obra, el prestigioso académico defiende la idea de que Oumuamua, un curioso objeto interestelar observado mientras cruzaba el sistema solar, no es una roca desprendida de otras estrellas, sino que se trata del primer signo de vida inteligente de origen extraterrestre, una teoría que el astrónomo presenta por primera vez al gran público. Según Loe, las características del objeto espacial solo dan cabida a una explicación. Oumuamua, como lo llamaron, constituye la primera evidencia de vida y tecnología extraterrestre, y las implicaciones de esta afirmación para el ser humano son inconmensurables. El cuerpo interestelar, que fue detectado en movimiento próximo a la Tierra el 19 de octubre de 2017 por el canadiense Robert Urich, fue catalogado en principio como un cometa y finalmente como un asteroide, aunque su forma y su comportamiento diferían de estos tipos de objetos astronómicos. Las características de Oumuamua. Entre sus argumentos, Loeb asegura que Oumuamua no es un cometa porque no deja una estela, conocido también como coma, tampoco tiene la forma de un asteroide, ya que es alargado, un aspecto que no se había observado anteriormente en este tipo de cuerpos espaciales. Además, no tiene una órbita precisa y puede cambiar de velocidad, antecedentes que la ciencia aún intenta explicar. Oumuamua, que en hawaiano significa primer mensajero de otro mundo, es un objeto que viene de afuera del sistema solar, de origen desconocido y que nunca antes se había visto. Cuando Loeb sugirió que se trataba de la primera evidencia de vida y tecnología extraterrestre en el espacio, se desató el que probablemente sea el debate científico más relevante en décadas. La composición del objeto espacial también había sido discutida. Se creía que estaba hecho de hielo de hidrógeno molecular, lo que habría explicado su inusual cambio de velocidad. Sin embargo, esta misma teoría fue desechada por Loeb, quien cree que Oumuamua es en realidad una nave espacial que llevaba mucho tiempo sin funcionar, que cumplió su misión y que sigue su viaje, de forma inerte, a través del espacio. Muchos expertos en astrofísica, incluyendo a Loeb, se quedarán por desgracia con muchas dudas sin responder. El objeto se encuentra muy lejos de los telescopios terrestres. En la misión de Apolo 20 entramos en la gran nave espacial, también en una triangular. Las principales conclusiones de la exploración fueron que era una nave nodriza, muy vieja, que cruzó el universo hace por lo menos 1000 millones de años. Había muchos signos de la biología en el interior, los viejos restos de vegetación en una sección del motor, rocas triangulares especiales que emiten lágrimas de un líquido amarillo con propiedades especiales, y, por supuesto, signos de criaturas extrasolares. Encontramos restos de pequeños cuerpos, 4 pulgadas de largo, que vivieron y murieron en una red de tubos de vidrio a lo largo de la nave, pero el principal descubrimiento fue el de 2 cuerpos humanoides, uno estaba intacto.
muy parecidos a la fotografía de la mujer de Marte que era de 10 centímetros, por lo que suponemos que estos seres de Marte son los que estaban en la nave. El cuerpo humanoide intacto fue apodado Mona Lisa y Rutledge la describió como estar en un estado de animación suspendida, ni muerto ni vivo. Ella fue traída de vuelta al módulo lunar para la inspección preliminar. Mona Lisa, no recuerdo quién nombró así a la chica, Leonov o yo, era el EVA intacta entidad biológica extraterrestre. Humanoid, femenino, 165 centímetros de altura, 6 dedos, que supongo que sus matemáticas se basan en 12. Función. Piloto, pilotaje a dispositivo fijado a los dedos y ojos, sin ropa. Tuvimos que cortar 2 cables conectados a la nariz, verás que en el video Leonov retira el dispositivo del ojo. Concreciones de sangre o líquido biológico estallaron y se congelaron de la boca, la nariz, los ojos y algunas partes del cuerpo. Otras partes estaban inusualmente en buenas condiciones, pelo y la piel está protegida por una película delgada transparente. Como hemos dicho, el control de la misión, la condición no parecía ni muerta ni viva. No teníamos antecedentes médicos o la experiencia, pero Leonov y yo ideamos una prueba. Arreglamos nuestros equipos bio en el EVE, y la telemetría recibida por medicamentos de control de la misión fue positivo. Pero eso es otra historia. Algunas partes podrían parecer increíbles, y yo preferiría contar toda la historia cuando otros vídeos estarán en línea. El cuerpo de otro EVE también se encontró en la nave espacial y parecía haber muerto hace mucho tiempo. Encontramos un segundo cuerpo, destruido, y hemos traído la cabeza a bordo. El color de la piel era de color azul gris, un azul pastel. La piel tenía algunos detalles extraños por encima de los ojos y en la frente, tenía una correa alrededor de la cabeza, que llevaba una extraña inscripción. Rutledge no mencionó nada acerca de su regreso a la Tierra, o lo que pasó con la Mona Lisa. Ella está en la Tierra y ella no está muerta, dijo a Scantamburlo. Mona Lisa estaría en el mismo lugar donde ocurrió el caso los excursionistas muertos en Dyatlov, Rusia. Cuando se le preguntó si temía sus declaraciones podrían tener consecuencias, Rutledge dijo: soy el denunciante. ¿Qué pueden hacer la NASA o la USAF ahora? Bloqueo o demandar a mí sería un reconocimiento. Pueden hablar de engaño o ficción. William Rutledge tiene 78 años y actualmente vive en Ruanda. Debido a su edad, dice que ya no se siente amenazado por el secreto que había jurado a la hora de la misión. También afirmó que no depende de la NASA o cualquier persona para esa materia, para mantener las cosas de esta magnitud oculta al resto del mundo. Ya sea que su historia es cierta o no depende de usted para decidir. Se supone que, después de la número 17, 3 cohetes Apolo fueron usados en misiones posteriores, pero fuera del programa Apolo y sin tener por objetivo la Luna, sino un recorrido más corto, enviar tripulaciones a la estación espacial Skylab. Y una más para la misión Apolo-Soyuz. Sin embargo, lo que William Rutledge afirma es que el Apolo 17 tomó, entre otras, la fotografía de la nave alienígena abandonada, lo cual condujo a que las 3 misiones de alunizaje posteriores fueran secretas y se realizarán en cooperación con los soviéticos. De las 3 misiones, la Apolo 18 habría orbitado la zona a fin de confirmar los datos, la Apolo 19 habría sufrido errores de telemetría que le impidieron alunizar y la Apolo 20 habría logrado lo inimaginable: obtener evidencia palpable de vida extraterrestre. Siempre según Rutledge, la misión se llevó a cabo con 3 astronautas. Una norteamericana, Leona Snyder, un ruso, Alexei Leonov, y él mismo como comandante. Lanzada en agosto de 1976, la nave cumplió su propósito y, tras el alunizaje, se pudo llegar a la zona objetivo. Allí encontraron la nave alienígena, de más de 3 kilómetros de largo, abandonada según parecía desde mucho tiempo atrás, salvo por un cadáver aún conectado a lo que parecía un sistema de animación suspendida. La exploración de la zona les permitió ubicar además restos de una estructura artificial, quizá una base abandonada. Rutledge afirma que la misión Apolo 20 hacia la Luna fue lanzada exitosamente el 16 de agosto del 1976, con una tripulación de 3 miembros. William Rutledge, ex-CDR de los laboratorios Bell/USAF, Leona Snyder, ex-CSP de los laboratorios Bell/NASA, y Alexei Leonov, el cosmonauta soviético del apoyo Soyuz misión de un año antes. El cohete lanzado fue de fabricación norteamericana, Saturn V Rocket, y el módulo lunar, de fabricación soviética. Rutledge afirma que ellos, con el cosmonauta soviético, Alexei Leonov, desembarcaron un módulo lunar, hecho en Rusia, cerca de la nave extraterrestre y que realmente entraron en él.
Ciertos artefactos fueron descubiertos y recuperados, incluyendo 2 cuerpos que alegaba eran los pilotos, uno estaba en excelente condición y parecía ser femenina. Un segundo cuerpo estaba demasiado deteriorado para ser recuperado y solo se recuperó la cabeza. La ser femenina ha sido nombrada Mona Lisa. Entramos en el interior de la gigantesca nave espacial, y también entramos en otra nave triangular que se encontraba dentro de la gran nave. La exploración determinó que se trataba de una nave nodriza muy antigua, que navegó el espacio hace por lo menos 1,5 millones de años. Habían muchas señales de biología en su interior, encontramos vestigios de antiquísima vegetación en una especie de motor en la sección donde estaban. También encontramos rocas especiales triangulares que emitían lágrimas de un líquido amarillo que aparentemente tienen algunas propiedades medicinales especiales y por supuesto, restos de otras criaturas extrasolares. También encontramos restos de pequeños cuerpos alienígenas, 10 centímetros, que yacían en una enorme red de tubos de vidrio a lo largo de la nave. Dicha red fue llamada Ciudad aquí en la Tierra, poco después de nuestro regreso. Pero el gran descubrimiento, aparte de la monstruosa nave, fue el de los 2 cuerpos, uno de ellos prácticamente intacto. La ciudad fue también llamada Estación 1, pero estaba tan deteriorada que parecía ser una red de tubos conteniendo verdadera basura espacial, llena de chatarra y piezas de oro. Solo una construcción parecía intacta, la cual nombramos la catedral. Tomamos fotos de cuántas piezas de metal encontramos, y de cada parte donde habían muestras de caligrafía. La ciudad parecía ser tan antigua como la nave. No recuerdo quién nombró a la mujer, el cuerpo recuperado, si León o fue yo, pero esta es mi descripción. Humanoide, mujer, 1,65 metros, con genitales, cabello, y 6 dedos. Función. Piloto, encontrada con dispositivos de navegación fijados en los dedos y los ojos. Tuvimos que cortar 2 cables conectados a la nariz. Leonov tuvo que cortar los dispositivos conectados a los ojos. Concreciones de sangre o líquidos biológicos fueron derramados a través de la boca, la nariz, los ojos y algunas partes del cuerpo. No tenía ropa, traje espacial o vestimenta alguna. Algunas partes del cuerpo se encontraban en condiciones inusuales de preservación, como el pelo, y la piel estaba protegida por una delgada capa transparente. Como dijimos al control de la misión, por su condición, no parecía estar ni muerta ni viva. No teníamos entrenamiento médico, por supuesto, pero Leonov y yo realizamos una prueba fijando nuestro equipo biomédico en el cuerpo de la mujer, pero para sorpresa de todos, la telemetría recibida y verificada por uno de los médicos del equipo del control de la misión en la Tierra fue positiva. Aparentemente se encontraba en un profundo estado de hibernación o animación suspendida. Pero esa es otra historia. También encontramos un segundo cuerpo, prácticamente destruido, pero trajimos de vuelta la cabeza. La piel era de color azul-gris, azul pastel. La piel tenía algunos detalles extraños por encima de los ojos y la parte delantera, además tenía una correa alrededor de la cabeza, sin ninguna inscripción. El cockpit de la nave nodriza estaba lleno de escrituras y estaba formado por largos tubos semihexagonales. Ella está en la Tierra, Mona Lisa, y no está muerta, pero prefiero publicar otros vídeos antes de contar lo que pasó después. Tubos extraños se encontraron en el rostro de la mujer alienígena. Estos fueron retirados más tarde y su cuerpo fue inspeccionado y filmada a bordo del módulo lunar. El lugar donde fue llevada la Mona Lisa en Rusia a mediados del siglo XX, todos los vecinos del pueblo Rastios, en la provincia rusa de Sverdlovsk, en la región de los Urales, desaparecieron del lugar sin dejar rastro de la noche a la mañana, dejando atrás sus pertenencias. El pueblo quedó totalmente despoblado y se convirtió en una fuente de leyendas para los habitantes de la zona. Y es que algo muy malo ocurre en esta zona de Rusia, ya que en el 2012 hallaron embriones hallados en un bosque ruso procedían de varios hospitales. Las autoridades que investigan los hechos pretenden averiguar qué organización es responsable del material biológico de los hospitales implicados. Los 248 embriones humanos hallados en un bosque de la región rusa de Sverdlovsk procedían de al menos 4 hospitales, informó hoy el portavoz del Ministerio de Interior, Valery Gorelich. Los embriones humanos fueron hallados el domingo, abandonados en un bosque próximo a la localidad de Neviansk, y estaban en 4 bidones de plástico, que según apunta la investigación del hallazgo, fueron arrojados a un barranco tras lo cual se destaparon durante la caída. Un investigador afirma haber encontrado unos gigantescos geoglifos pertenecientes al Neolítico en los montes Urales rusos, informa la agencia RIA Novosti.
Valentín Bektiarev descubrió en el área del paso Dyatlov unos patrones geométricos en el suelo que parecen cometas y aves. Analizando imágenes de satélite de Google Earth, se ha localizado en imágenes satelitales el geoglifo más antiguo de la región de Sverdlovsk. Lo más interesante es que este sorprendente monumento del Neolítico, creo que es una valoración bastante acertada, no fuera encontrado antes por nadie. Se ubica a solo 60 kilómetros al sudeste del trágicamente famoso paso Dyatlov, escribió el investigador en su blog. Según Bektiarev, el tamaño de su descubrimiento es de unos 10 kilómetros de largo y unos 5 kilómetros de ancho. Todas las figuras, y hay docenas allí, se encuentran grabadas en el suelo en medio de la taiga y no tienen ninguna relación con la geología o con la tala de árboles. Los artistas antiguos representaron algo que ahora podemos interpretar de maneras diferentes, destacó el investigador, añadiendo que estos se asemejan a lo que parece ser un cometa o meteoro o un gran ave. Hay imágenes de dos montañas con algo que parece ser una puerta entre ellos. Podría ser un paso a algún lugar. Según Bektiarev, esto demuestra que el área alrededor del paso Dyatlov era una tierra sagrada para la tribu indígena de los Mansi que habitaba este territorio. Y se convirtió en un área sagrada antes de que apareciera allí el primer habitante. Así que hay algo místico en ella, concluyó el investigador. En febrero de 1959, 9 miembros de un grupo de excursionistas soviéticos encabezado por el estudiante Igor Dyatlov murieron en extrañas circunstancias en esta zona de los Urales. La estatua de madera, que parece un extraterrestre donde llevaron los restos de la nave encontrada por el Apolo 20 en Rusia, la última clave de todo esto. La estatua de madera, 2 veces más antigua que las pirámides egipcias, que esconde un mensaje secreto para la humanidad. Con esfuerzo, un equipo de científicos alemanes logra acercarse cada vez más a la datación definitiva de, quizá, la estatua de madera más antigua del mundo, la que contiene códigos secretos, cifrados hace más de 9000 años. Se trata del denominado ídolo de Shihir, hallado en 1890 en la región de Sverdlovsk, en los Urales, que dobla en antigüedad a las pirámides egipcias y sin embargo logró preservarse, como si se tratara de una cápsula del tiempo, en una turbera de la periferia occidental de Siberia. La estatua representa una pieza única, muy viva, y complicada a la vez. No hay una escultura tan antigua en toda Europa, señala el historiador Thomas Terberger. Los expertos sostienen que la reliquia comprende información codificada sobre la creación del mundo tal y como lo entendía el hombre mesolítico de la Edad de Piedra. El ornamento está cubierto solo con información cifrada. La gente transmitía los conocimientos con la ayuda del ídolo, indica el profesor Mikhail Silin. Mientras tanto, Svetlana Savchenko, jefa encargada del mantenimiento del ídolo en el Museo Histórico de Ekaterimburgo, concluye que una línea recta podría denotar la Tierra o el horizonte, el límite entre la Tierra y el cielo, al agua y el cielo, o la frontera entre los mundos. Cada día, los científicos se encuentran más cerca de la datación precisa de la estatua, representante de un impresionante ejemplo de la creatividad del hombre antiguo, según consideran los estudiosos del caso. Los resultados más exactos sobre su edad estarán disponibles a principios del año que viene. El ídolo de Shihir está considerado como una de las más importantes y misteriosas piezas de arte prehistórico de la antigua Europa. Esta antigua talla de madera, que a día de hoy se encuentra en un museo de Rusia, ha sido datada en más de 10.000 años, lo que la hace entre 4.000 y 5.000 años más antigua que el famoso monumento de Stonehenge y 2 veces más antigua que las grandes pirámides egipcias. No es solo la escultura de madera más antigua del mundo. El ídolo de Shihir tiene algo de místico, algo de atávico y mucho de inquietante. Los amantes de las teorías alienígenas dicen de él que tiene los rasgos de esas criaturas antiguas que aparecen en muchas pinturas de nuestro pasado más remoto y desconocido. La superficie de madera del ídolo de Shihir está decorada con símbolos mesolíticos y motivos geométricos como líneas en zigzag, otras formando espigas, rectas, trazos serpenteantes y otros símbolos abstractos, ninguno de los cuales ha sido descifrado hasta la fecha. Según los investigadores, estos símbolos no eran meramente decorativos, sino que tenían un significado para su creador. Algunos creen que los rostros que aparecen en el tronco de la talla contienen información codificada procedente del antiguo hombre del Mesolítico, que hace referencia a su comprensión de la creación del mundo. De ser así, esto convertiría al ídolo de Shihir en el código más antiguo del planeta. Si realmente contiene información codificada sobre el origen del mundo y de la humanidad, la disposición vertical de las imágenes puede reflejar una secuencia de los eventos y relacionarse con algún tipo de jerarquía.
Algunos han llegado a afirmar que las marcas sobre el ídolo son una escritura primitiva, que, de ser así, sería una de las primeras de la historia del mundo. Un director de investigaciones y profesor del Instituto de Arqueología de la Academia Rusa de Ciencias, Mikhail Silin, explicaba sus experiencias y ofrecía su punto de vista sobre el ídolo de Shihir. Es una obra maestra, poseedora de una fuerza y un valor emocional gigantescos. Es una talla única, no hay nada en el mundo que se le parezca. La superficie de la escultura está desnuda, salvo por la información encriptada contenida en sus marcas. Gracias al ídolo les eran transmitidos conocimientos a las gentes de la época. En 1890 la viajera del tiempo mujer de Isdal ayudó para encontrar el ídolo de Shihir. Es posible que la Mona Lisa de la Luna también sea una viajera del tiempo. En fin amigos de Supercrack Estrella, si el video te gustó pulgar arriba.